Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo estar en la casa del Señor, finalizando el día de hoy, gozándonos, ¿verdad?, con la presencia de Dios. Voy a invitarle a abrir su Biblia en el libro de Evangelio según San Marcos. Marcos 2, vamos a leer del 18 en adelante. Marcos 2. Si lo tiene, le voy a pedir que se ponga de pie para leer todos juntos la palabra de Dios. Marcos 2, vamos a leer del 18 en adelante. Amén, ¿lo tenemos? Y leemos en el nombre del Señor Jesús. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Perdón. Sí, el esposo. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace por la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa aprendiendo de tu palabra, amado Señor. Pido que bendigas, amado Dios, este mensaje que es tu palabra bendita, amado Dios. Que me use, Señor, en esta tarde, que sea tu palabra, Señor Jesús, y no la mía en esta tarde, amado Dios. Bendice los corazones aquí, Señor, dispuestos a escucharte, y que este lugar, amado Señor, sea inundado con tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Ya me pueden sentarse, hermanos. Pues le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Somos familias representadas, ¿verdad? Y hemos venido con un deseo enorme de aprender de Dios, un deseo de alimentarnos espiritualmente. Y Dios nos tiene preparados un menú rico espiritual en esta tarde, así es que voy a pedirle que su mente y su corazón lo dediquemos al Señor en estos minutos, porque es palabra de Dios la que vamos a escuchar. Aquí Jesús está siendo de una forma cuestionado, le hacen una pregunta acusadora al Señor Jesús. Sabemos que cuando Jesús ejerció su ministerio, los fariseos siempre buscaban una forma de criticarle, una forma de señalarle algún error que él tuviese. Sabemos que en ese entonces Israel hacía muchas prácticas, rituales, costumbres, además de respetar la ley dada por Dios por medio de Moisés, por medio de todos los hombres que Dios usó en el Antiguo Testamento. Pero que además de eso, los fariseos habían agregado muchas cosas, costumbres, cargas que dice la palabra, que ni ellos podían soportar. Habían puesto cargas en aquellos hombres de Israel en aquel tiempo que ni ellos mismos podían soportar, incluyendo costumbres, incluyendo religión que en estos tiempos tampoco está ausente. También estamos rodeados de religión, también estamos rodeados de costumbres, y podemos verlo en nuestros vecinos, en las escuelas, incluso en nuestras familias que no conocen de Cristo.
Aquí vemos un grupo de personas cuestionando al Señor Jesús. Habla de discípulos, discípulos de Juan, habla de discípulos de fariseos y habla de discípulos de Cristo. O sea que en ese momento estamos hablando de 3 grupos de discípulos. Había una costumbre ya de ellos ayunar, y no es malo ayunar. Cristo no menciona eso, no dice que es malo. Dios les explica por qué sus discípulos no ayunan. Pero nos encontramos con un grupo de personas, con un grupo de líderes, trabajando para el Señor de alguna manera. Pero este es el tiempo de Jesús, que es un regalo enviado por el Padre a su pueblo, para que por medio de Él, todo aquel que en Él crea, pueda ir al Padre. Viene Jesús con una nueva esperanza, con una manera fácil de ser redimido. Y viene Él a pagar el precio. Y viene Él queriéndoles explicar de que Él va a derramar su sangre en la cruz con suficiente poder para perdón de pecados. Ya no va a haber necesidad de ir a sacrificar un animalito y que con la sangre de animales ser purificada la persona. Él venía a anunciar que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Pero se encuentra con un grupo de personas, con un Israel demasiado metido, contaminado con religión, con un sistema, con una forma de trabajar, de creer. Y Dios viene a decirle, ya no va a ser así, o yo soy el camino, el único camino. Pero como ellos estaban acostumbrados a ver ciertos rituales, ciertas costumbres, que hay que lavarse las manos para comer porque si no es pecado, que en día de reposo no se pueden hacer milagros, no se puede comer, tantas cosas que para ellos era extraño que Jesús lo hiciera. Y sus discípulos también lo practicaban. Después dice Jesús, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Jesús está hablando ahí del antiguo pacto y el nuevo pacto. Dios viene a decir que este nuevo pacto que Él viene anunciando en ese momento, viene a convertir nuevo todo, sin abrogar la ley, por supuesto, sin abrogar la ley, porque Él dice también en su palabra que Él no vino a abrogar la ley, sino a hacer que se cumpliera. Entonces Él dice, quiere demostrarles de que a partir de Él las cosas serán diferentes. Pero acordémonos que el fariseo tenía una forma de pensar que solamente esa era. Era difícil cambiarle. Cuando una persona le es difícil cambiar su forma de pensar porque tiene una religión metida hasta en los huesos. Soy testimonio de eso, de cuántas personas me hablaban de Cristo y yo siempre mi forma de defenderme era la Virgen María. Eran los santos, los ídolos, la religión, la costumbre, lo que me había enseñado la familia. Y eso para mí tenía peso y poder más que cualquier otra cosa. Y nadie me sacaba de ahí. Y cuando una persona está envuelta, contaminada con la religión, realmente
cuesta hacerle ver que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero me voy a detener más que todo acá, hermanos, donde dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El odre lo elaboraban de piel de animal, de piel de cabrito. Trataban de que la piel saliera completa, y de ahí lo sellaban para que quedara como un recipiente, y ahí ponían el vino. Ese era el odre, era hecho de piel, y usaban mucho en ese tiempo ese tipo de recipientes, un odre. Dice la Biblia que no puede ponerse vino nuevo en un odre viejo, dado que el vino hecho por la uva fermentaba, y al fermentarse tiende la fermentación a estirar un poco, y cuando es nuevo el cuero, la piel de aquel odre, pues se hacía flexible y se estiraba también, y podía soportar aquella fermentación del vino echado en el odre nuevo. Pero cuando el odre ya era viejo, cuando el odre ya no podía soportar porque por el sol se había dañado, yo me preguntaba, y cada vez que echaban odre nuevo tenían que matar un cabrito para reponer el odre viejo. Pero investigando un poco, me di cuenta que ellos renovaban el odre cuando ya la piel estaba seca. Lo que hacían era mojarlo, lo sumergían en agua, y después de humedecerlo le ponían aceite por la parte de afuera, y ya tenían un odre renovado que resistía el vino nuevo. Esto es lo que Jesús nos quiere decir en esta tarde, hermano, que en ese momento Él, platicando con aquellos fariseos eran discípulos, eran conocedores de la ley, pero eran personas que su caminar, que su andar, que su forma de creer solamente dependía de todo lo que sabían. No podían resistir una nueva manera, una nueva noticia, una nueva esperanza que venía, y Dios no podía trabajar con ellos. Y Jesús escogió odres nuevos, como a Pedro, como a Leví, que después se llamó Mateo. ¿Quién era Leví? ¿Quién era Mateo? Era un recogedor de impuestos. ¿Quién era Pedro? Era un pescador. De ahí Él escogió como odres nuevos para depositar en ellos esa esperanza que iba a ser después proclamada al resto del mundo, para depositar en ellos el amor de Cristo, para depositar en ellos la misericordia, la gracia, que ellos después iban a anunciar a todo aquel que abriera su corazón. Y a este momento, Dios nos ha usado a nosotros como odres nuevos. Y Dios nos quiere seguir usando, pero ¿sabe qué es el problema? Dios aquí nos dice que Él con odres nuevos no puede trabajar, con odres viejos, no puede trabajar. Un odre viejo no puede resistir lo que Dios va a poner dentro. Lo que Dios quiere poner dentro de cada uno de nosotros, tenemos que resistirlo, y solamente lo podemos hacer
si nosotros estamos renovados en el Espíritu. Sabe que hay una cuestión que nos bloquea, que nos interrumpe. Cierto, nosotros conocimos al Señor y fuimos libres. Y Dios hizo nuevas todas las cosas. Y todo lo viejo, todo lo pasado quedó atrás. Pero muchas veces nosotros somos perseguidos por el viejo hombre, por la vieja manera de vivir. Somos perseguidos y nos interrumpe y no nos permite renovarnos muchas veces. Y es que, ¿sabe? Muchas veces el simple hecho de tener recuerdos de lo que nosotros éramos, muchas veces el orgullo, ¿verdad?, no nos permite ser odres nuevos. Dice en Efesios 4:22, si gusta búsquelo, hermano. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto al viejo hombre, sabe que muchas veces me he detenido en el crecimiento espiritual por anhelar cosas que perdí, supuestamente yo, por haber aceptado a Cristo. Yo he entendido que las cosas que yo ya no tengo, que yo no recibí al aceptar a Cristo, no fueron pérdidas, sino ganancia. Cuando las cosas viejas se dejan, cosas nuevas vienen. Le digo la vez pasada, un pequeño ejemplo, con mi esposa teníamos ciertas cosas que necesitábamos, que queríamos algo nuevo, y le digo yo, ¿sabes? Creo que hasta que no nos despojemos de lo viejo que tenemos, no nos vendrá lo nuevo. Y sabe que de manera, no lo hice yo sé que Dios fue el que proveyó. Lo hicimos de esa forma. Nos despojamos de aquello y a los pocos días Dios nos respondió con cosas nuevas. Entonces, cuando el viejo yo muere, definitivamente, totalmente, un hombre nuevo es renovado por medio de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene el suficiente poder para renovarle, para vestirlo de vestiduras blancas. Cuando Israel fue sacado de Egipto, pudo ver la tierra prometida hasta que murió el viejo Israel. Hasta que murió el viejo Israel. Hasta entonces logró pasar. Antes no pudo. Antes tuvo que pasar pruebas difíciles. El Israel que pasó el río del Jordán en seco y vio la gloria después, cuando vio la tierra prometida y venció, era un Israel renovado. El viejo Israel había muerto. Hasta entonces lograron pasar. Es un mensaje bien bonito, porque hasta entonces, cuando nosotros definitivamente dejamos que muera el viejo hombre, dejamos que la antigua manera de vivir quede definitivamente atrás, hasta entonces nosotros vamos a ver mucha más bendición de la que ya estamos viendo en nuestras vidas. Muchas más victorias. Pero hay cosas que nos atan, nos siguen atando. Cuando muchas veces
tendemos a alimentar lo que es la parte carnal de nosotros. Sabe que la carne se alimenta de un menú tan exquisito, de un menú tan grande, tan rico, y todos los días nos lo pide. La carne es un menú extenso. Ahí va orgullo, ahí van resentimientos, ahí van celos. Eso es parte de la carne, no es espiritual. Ahí va un montón de cosas. Y sabe, muchas de esas cosas las traemos arrastradas de nuestro pasado, de lo que éramos antes. Yo era tan resentido, pero ahora a veces lo sigo haciendo. Y ya tengo a Cristo en mi corazón, pero ¿sabe qué? Yo lo llevo a los pies de Jesús. Yo esas cosas las llevo a los pies de Jesús. Cada día, porque todos los días es un empezar de nuevo. Nuevas son las misericordias, dice el Señor, cada mañana. Entonces cada mañana yo tengo que renovar mis fuerzas, tengo que renovar mi actitud, tengo que renovar mi carácter. Como odre, tengo que renovarme para volver a ser usado por el Señor, para que Dios pueda colocar dentro de mí ese vino. Cuando yo leí esa parte que dice que un odre viejo lo renovaban con agua y aceite, yo digo, ese es el Espíritu Santo ungiendo a cada uno de nosotros para renovarnos. Es la palabra, es la oración de cada día. Y la victoria está en nuestras manos cuando nosotros le decimos al Señor, aquí estamos, heme aquí, para servirte. Pero si somos odres que ya, de esos odres que el cuero está hasta tostado, ya no resiste más, un poquito de vino y se revienta. Y le decimos, Señor, ¿por qué no me usas para tu servicio, para tu obra? Dios no va a poder porque no lo vamos a resistir. Y dice que el odre se rompe. Entonces no puede un hijo de Dios, un servidor del Señor, alguien que dice, que testifica que aceptó a Cristo, caminar de la manera en como caminaba antes, platicar de la forma en como platicaba antes. En otro evangelio, si no me equivoco, en San Lucas, esta parte la nombra como parábola y dice en la parte donde dice que no se puede poner un paño nuevo en un vestido viejo, dice ahí porque no se ve bien tampoco, no se mira bien. Imagínense que salga uno de nosotros con la Biblia en la calle, de repente alguien nos raya el carro y que salgamos con la Biblia en la mano, pero insultándole, no se ve bien, ¿verdad? No es nada de bueno de testimonio. Estamos trayendo a nuestra vida actual el viejo hombre. Así es que tenemos que poner en las manos del Señor, en los pies de Jesús, en oración, a nuestra vieja manera de vivir, ¿verdad? No me vaya a malentender. A nuestro viejo hombre. Tenemos que ponerlo en las manos, pero estar dispuestos a ser ungidos, a ser transformados. Muchas veces la transformación también duele. Amados, es difícil decirle al viejo hombre que deje de perseguirnos. En algunas ocasiones he escuchado que nosotros cargamos el viejo hombre, pero muchas veces siento que el viejo hombre es el que nos carga a nosotros. Nos agarra de la mano y nos lleva por donde él quiere. Nuestro andar con el Señor tiene que ser de acuerdo a su palabra. Yo les decía al principio, Dios no vino a abrogar la ley.
vino a hacer que se cumpliese. La ley es la que crea fe en nosotros, y la fe nos lleva para salvación. Porque cuando nosotros decimos creo en Jesús, pero no voy a respetar lo que es el mandamiento de Dios, entonces no es un arrepentimiento genuino. Y el llamado de Dios es que cada uno de nosotros, hermanos, somos llamados a ser odres al servicio del Señor. Pero tenemos que renovar cada día en oración. Porque cada uno de nosotros ya desde que aceptamos a Cristo tenemos ya el llamado a servirle. Ya tenemos el llamado a servirle. Hay una alabanza que dice, somos como saetas en la aljaba del Señor. Y Dios no va a tener saetas en su aljaba que salgan torcidas, ¿verdad? Son saetas escogidas por el Señor, rectas, que puedan tomar la dirección que Él les dé, que puedan ir en la dirección que Él lance esa saeta. Saetas así estamos en la aljaba del Señor, amén. Somos odres al servicio del Señor, que nos va a llenar de su Espíritu Santo, que nos va a llenar de su conocimiento, de su palabra, de su amor, de la paciencia. Y el viejo yo tiene que ser derrotado. ¿Sabe? Cuando leemos la historia de Jacob, cuando salió, fueron 21 años trabajando para Labán, 21 años cerca de él, 21 años viendo una manera de vivir de un hombre muy codicioso, muy transero. Cuando él sale de ahí, Jacob, pues muchas cosas ya las llevaba como costumbres. Labán era un hombre, un comerciante bien transero. Y Jacob, tanto tiempo estar negociando con él, pues llevaba contaminado también muchas cosas. Pero él, cuando tuvo el encuentro con el ángel, esa pelea que tuvo con el ángel, a partir de ahí, hasta su nombre cambió. A partir de ahí, él abandonó. Allí ya no es Jacob, ya es Israel. Ese encuentro que él tuvo. Ahí murió Jacob y nació Israel. Una nueva forma de pensar, una actitud diferente, un Jacob diferente. Entonces, hermanos, cada día tenemos que renovar, cada mañana renovarnos en el Espíritu. Pedirle al Señor en oración que nos renueve también nuestras fuerzas, tanto como físicas como espirituales, que nos renueve la fe, nuestra actitud en oración. Y el Señor va a llenarnos de su Espíritu y la victoria la vamos a ver, hermanos. Que Dios les bendiga.